Bien, mis amados, regresamos de nuevo para continuar con esta porción de apologética y escatología y vamos a tocar con la secta de la luz del mundo. Su nombre oficial con el que es conocido es la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Esta es una porción que usted encuentra en Timoteo, donde Pablo le dice, ¿verdad?, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, ellos así se llaman y conocidos como la luz del mundo. ¿Cómo nace esta secta? Y le vamos a decir porque es una secta, primero porque tiene un fundador. El origen de la fundación es la siguiente. Primero empieza como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, creada en la ciudad, en México, esta rama por la señora Carmen Valenzuela, que convertida al pentecostalismo viene de Estados Unidos a México, y ella empieza a reavivar esta fe pentecostal, y dentro de sus primeros seguidores, ella los nombra como Saulo y Silas, ¿verdad? Entonces ella prácticamente se convierte en Pablo, y a ellos los llama sus profetas. A esta se incorpora Eusebio Joaquín González como uno de los discípulos de Saulo, ¿verdad? Y Silas, de los dos, él entra y va desarrollando su vida ministerial con ellos, pero va pasando el tiempo y él va concibiendo que está capacitado para que de alguna manera lo nombren también profeta, ¿verdad? Pero no sucede tal cosa, y entonces al ver él algunas irregularidades en donde estaba, se aparta, ¿verdad? Y decide fundar él su propio grupo, ¿verdad? Y así forma Eusebio Joaquín González, forma su versión muy particular, y el argumento, a él no lo reconocen como profeta en el grupo que estaba, pero él se aparta de ellos con la siguiente argumentación, de que había recibido una visión, y en la cual Dios Padre le dijo que ya no se llamaría más Eusebio Joaquín González, que ahora su nombre sería Aarón, porque él sería el restaurador, así como Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel, él sería el que restauraría los principios de la iglesia primitiva que se habían perdido. Ya salió otro igual, a otro que le habla a Dios y que le dice que la iglesia está mal, pero que él la va a componer. Amén. La misma estrategia de Satanás. Bien, así empieza él, con mucho fervor, creyendo en la visión, empieza a trabajar y logra en Guadalajara inicia esta secta y logra tener muchos adeptos. En Guadalajara logra tener un éxito muy especial. Él desde el principio empieza a tener una particularidad de construir iglesias con diseños como el Arca de Noé, como diseños de
la zarza ardiente, ¿verdad? En fin, se va organizando desde el principio con un grupo de arquitectos de su misma denominación, de sus hijos que también estudian, y con ello le van dando ese, podríamos decir, ese detalle particular de esta secta Luz del Mundo. Todos sus edificios que construyen son muy particulares. Bien, entonces el hermano Aarón, como le empiezan a llamar desde el principio, ¿verdad? Después le llamarán el profeta Aarón, y así va subiendo la forma como lo denominan, ¿verdad? Después será ángel, ¿verdad? Y ahora ya casi es Dios. Casi lo deificaron. La secta Luz del Mundo casi lo trata como un Dios en la tierra. Bien, en el año 1964, cuando ya está desarrollada perfectamente la idea de esta congregación, van adquiriendo ellos terrenos en Guadalajara, prácticamente son dueños de una pequeña ciudad, ¿verdad? Es como un pequeño Vaticano, Vaticanito chiquito, porque ahí sale él de su casa principal, sale él al balcón, y ahí, como sale el Papa a hablarle a sus seguidores, hay una explanada enfrente, ahí llega la gente y a él ahí les habla, les dice, y ahí la gente se arrodilla delante de él, mi hermano, otros con palmas, y bueno, es una locura. Él muere, y no muere en medio de unos escándalos muy fuertes de contenido y perversión sexual. El periodista Ricardo Rocha hizo unas investigaciones en un programa que él tenía, y ahí están los videos de lo que él logra, de gente a la cual él entrevista, gente que se apartó de ahí por cuestiones muy particulares, ¿verdad? Tienen muy enfocado el asunto también de la ofrenda, del diezmo, de tal manera que es una organización muy rica económicamente. Y bueno, en medio de esos escándalos muere el hermano Aarón, ¿verdad? Y lo tienen ahí enterrado en un mausoleo muy particular. Algunos hasta esperaban que resucitara, obviamente no sucedió, y le siguió su hijo Samuel Joaquín Flores, ¿verdad? Y ya para entonces el título que ellos adquieren es el de apóstol. Entonces hereda la posición el apóstol Samuel Joaquín, ¿verdad? Y de esta manera él continuó con la dirección y se fue expandiendo. Actualmente tiene en 23 países, tienen seguidores y tienen congregaciones en 23 países. Obviamente en México tiene una membresía que casi llega, pues algunos dicen que rebasa los 300,000 y que puede llegar hasta los 500,000 miembros solo en México, y a nivel mundial casi llegan a los 2 millones de miembros que tiene esta secta, ahora sí podríamos decir nacida en México, en nuestro país. Tienen algunas características, por ejemplo, sus dirigentes, sus apóstoles son la última palabra. Los veneran de tal manera que tienen como una de sus principales doctrinas que la palabra de Dios solamente puede venir por medio de la boca de Él, de su siervo, y de los que Él autoriza que puedan llevar la palabra. Si usted entrara a internet a ver un video, y entre, si a usted le interesa, de la Luz del Mundo, usted verá cómo
los predicadores del día domingo, que es el día principal, son iglesias impresionantemente hermosas en su decoración, en su diseño. Es una ostentación verdaderamente sorprendente, de cómo exaltan a las personas. Ahí no exaltan a Dios, ahí exaltan al hermano Aarón y al apóstol Samuel Joaquín, y ahora ya murió Samuel Joaquín y ya quedó solamente el apóstol Joaquín, que es su hijo, o sea, el nieto del fundador, y ellos gozan de una, bueno, sus seguidores, mi hermano, con tal de tocarle tan solo el borde de su traje, se hacen unos movimientos extraordinarios. Tiene que andar prácticamente con guardaespaldas a sus lados para que la gente no lo llegue a apretar, no lo llegue a... Por eso es que él sale a los balcones, cualquiera que sea. Ahora actualmente el actual apóstol dirigente es joven, es muchacho joven, no llega a los 40 años, ¿verdad? Y su forma de expresarse de ellos, mi hermano, verdaderamente se consideran ángeles en la tierra. Una soberbia sorprendente. Ellos hacen gala de que Dios vino a México y le dio la revelación al hermano Aarón para que de aquí saliera la nueva iglesia restaurada. Su anticatolicismo es exacerbado. Ellos son totalmente anticatólicos, ¿verdad? Por el asunto del conocimiento de la ramera de Babilonia, ellos toman esa porción que en el inicio de la Reforma, mi hermano, se escribió mucho sobre ese tema. Ellos lo han retomado. Ellos toman esa porción que en el inicio de la Reforma, mi hermano, se escribió mucho sobre ese tema. Ellos lo han retomado. Ellos lo han retomado. Personas. Amén. Bien, entonces no es Dios. Entonces lo vuelven a reducir a una condición de hombre. Y esa ha sido una de las insistencias de Satanás en la mayor parte de las sectas. El negar la divinidad de Jesús, aun cuando Filipenses diga que dejó su condición de igual a ser a Dios. Amén. Aunque el Padre le haya dicho, los ángeles te alaben, oh Dios. No importa, esas partes de la Biblia están mal traducidas. Esa parte de la Biblia están equivocadas. Amén. Ellos por eso vinieron a corregir lo que estaba mal. La misma cantaleta de todas las sectas. Solamente los casados, o sea, para ser ministro necesariamente debe estar casado. Amén. Bien, esto es bíblico. Para evitar su contaminación, ¿verdad? O sea, que no juntarse con cualquiera para no ser manchados. Lo mismo que dicen los testigos de Jehová, mi hermano. Por eso es que ven de lejitos a cualquier cristiano, no quieren acercarse a él. Deben de platicar con su encargado, amén, y decirle dónde va a ir a trabajar, cuál es el deseo de lo que quiere estudiar, si quiere aprender un oficio, si quiere aprender algún instrumento, tienen que ir a pedir permiso al encargado para que les autorice. O sea, prácticamente los tienen bajo un dominio total. Amén.
La libertad a la que nos trajo Cristo no existe en la luz del mundo. Es una secta muy cerrada. Es una secta que controla las vidas, ¿verdad? Si empiezan desde pequeñito, pues desde pequeños, ¿verdad? Bien, estas son algunas de sus doctrinas, pero la más tremenda es la deificación en carne que hacen de sus dirigentes. Primero del hermano Aarón, luego de Samuel Joaquín y ahora actualmente del apóstol Joaquín. Voy a leer algunas partecitas del himnario que ellos tienen y algunas porciones que tienen el contenido de esos himnarios. Por ejemplo, una dice: así como los magos traían ofrendas para su rey, no dicen para el niño Jesús, dicen para su rey. Así también tu iglesia te ofrenda, oh hermano Aarón, porque tú eres nuestro rey. Ahí no están hablando de Jesús, mi hermano. Ahí están hablando de su apóstol. Amén. Hay otro que dice: para el mundo eres una gran bendición. En su vientre nos trajo, así como María para los hombres nos trajo un gran Salvador, un apóstol de Dios elegido, hermano Aarón. Otro dice: cuando Samuel, ¿cómo te amo, oh Samuel? Este ya era para su hijo, ¿Cómo te amo, Samuel? ¿Cómo te amo a ti? Estoy contento, Samuel, por ti, porque tú cuidas mi vida, porque tú cuidas mi alma, porque tú cuidas mi cuerpo del mal. Amén. Le están cantando, mi hermano, el himnario de la luz del mundo son himnos a sus dirigentes, ya sea el hermano Aarón, a Samuel Joaquín, ¿verdad? Al que está todavía actualmente no le han compuesto. ¿Sí? Una vez que fue una gira, Samuel Joaquín, el hijo, cuando regresó a su sede en Guadalajara, en toda la explanada, mi hermano, lo estaban esperando sus fieles seguidores. ¿Y saben qué tenía qué tenían en la mano? Amén. Palmas. Lo recibieron con palmas en la mano y le gritaban cuando caminaba en el carro, que llegó en un convertible, que llegó para poder saludar a todos, así como le hace el Papa, ¿verdad? Y le clamaba a la gente moviendo las palmas: bendito el que viene en el nombre del Señor. El mismo recibimiento del Señor Jesús. Amén. Esta excesiva adoración, porque es adoración ya que tienen para con sus dirigentes, mi hermano, lo hace una secta totalmente desviada. Por eso es que se mantienen ellos apartados de los demás. Si usted oyera algunos himnos, casi lo declaran Dios. Ángel, así se llama, el ángel Aarón. Amén. Bien, estas son de las sectas, no son todas, por supuesto, mi amado, pero son de las que pueden tener. Y dejamos al final el unitarismo, que es solo Jesús, donde ya hicieron a un lado al Padre y al Espíritu Santo. Dicen que el Padre ya le otorgó toda autoridad y potestad al Señor Jesús, por lo tanto Él es el único que ya gobierna, manda, y solamente con Él hay que tener tratos. O por la otra parte dicen: el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús y vino solo para glorificarlo. Por lo tanto, el único que tiene gloria, honra y honor se llama Jesús. Ese es el unitarismo, o solo Jesús. Son los que bautizan solamente en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Hacen caso omiso de Mateo, diciendo que Mateo es
la fórmula, pero que la práctica solamente es para el Señor Jesús. Y como eso, mi hermano, obviamente relegan el principio de la Trinidad, la niegan al declarar que ahora ya solamente es el Señor Jesús, ¿verdad? Para el cual nosotros vivimos y servimos, ¿verdad? No hacen caso de muchos versículos bíblicos como el que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Vencerá, vendrá y reinará en la tierra y después entregará ese reino al Padre y Él mismo se someterá al Padre, ¿verdad? Entonces esa parte no existe. No existe Apocalipsis capítulo 4 en el trono, amén, al que se le rinde toda la gloria y todo el honor. Y obviamente esta negación de la Trinidad y solamente enfocarse en Jesús, mis amados, es un error teológico y doctrinario verdaderamente catastrófico. Todo lo demás son muy semejantes a la forma y práctica del cristianismo, pero esta forma de pensamiento les hace actuar de manera muy particular. Si usted se encontró por ahí con una unitarista, lo primero que le va a decir, te tienes que volver a bautizar porque te bautizaron mal. No te bautizaron en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo no vale. Eso es un error teológico, mi hermano, tremendo. Amén. Porque el que lo ordenó es el que está sentado en el trono. Porque tanto como decir que la disposición del rey se puede modificar, amén, entonces podemos modificar muchísimo de sus mandamientos. Y eso es lo que hacen, ¿verdad? Si ya modificaron uno, si ya prácticamente relegaron al Padre y al Espíritu Santo, pues entonces ellos, queriendo exaltar, enaltecer el nombre del Señor Jesús, cometen el error, mi hermano, de negar la manifestación del Dios Todopoderoso, tal como a Él se ha revelado en las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de ellos? Dentro de muchos es capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos, bautizaos en el nombre de Jesús, recibid el Espíritu Santo, amén. Ahí dicen, ya ven que en el nombre de Jesús. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando llegó Pablo a Efesios y encontró a los 12 creyentes y les preguntó si habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y le dijeron que no conocían al Espíritu Santo, pero que habían sido bautizados en agua. Y entonces esa porción dice, ciertamente Juan el Bautista bautizó en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados, para recibir al que venía. Y en ese momento dice, puso sus manos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero no quiere decir que los bajó a las aguas, porque Pablo no bautizaba bajando a las aguas, y eso lo certifica en el libro de Corintios, sino que él impone las manos, y el bautismo de Jesús, mi hermano, está en Mateo 3. Yo verdaderamente bautizo en agua, mas el que viene atrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que cuando Pablo pone las manos sobre los 12 creyentes, son bautizados en el Espíritu Santo y hablan lenguas. Es lo mismo que hacen Pedro y Juan cuando llegan a Samaria, en donde Felipe había bautizado a muchos, pero ellos impusieron las manos y en ese momento, ¡pum!, bautizados en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces el bautismo de Jesús es el bautismo del Espíritu Santo, mis amados unitarios. Amén.
Bien, entonces tenemos ese otro grupo que anda por ahí haciendo ruido, mi hermano, y el otro, para terminar con las sectas, tenemos a los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Esos no son judíos. Hay una corriente de opinión, y tiene fundamento, es cierto, de que vinieron con Cristóbal Colón y luego con Cortés muchos judíos que habían salido de España, que habían salido de las cárceles de la Inquisición, o bien habían salido huyendo por persecución, y se vinieron al Nuevo Mundo, y obviamente ellos tuvieron que tomar un apellido para parecerse a los españoles, y decidieron, por ejemplo, agregarle la terminación EZ a los nombres. Por ejemplo, Hernán Cortés, ellos se pusieron, que en español es Hernando, ¿verdad? Ellos se pusieron de apellido Hernández. Fernando, Fernández. Domingo, Domínguez. ¿Va usted escuchándome, mi hermano? ¿Verdad? Y así le fueron agregando Z a muchos nombres, y esa es una de las características de los que de alguna manera tienen ascendencia judía, o algunos ya, ¿verdad?, solamente a través de las generaciones. Entonces empieza un movimiento diciendo, pues entonces los latinoamericanos tenemos sangre judía. Sí, sí, claro que sí. Amén. Y entonces nosotros tenemos la herencia de Abraham. Si tenemos fe en Jesús, sí, ¿verdad? Si no, pues definitivamente no. Eso dice la Biblia, que solo los que tienen la fe en Jesús son descendientes de Abraham. Bien, entonces ellos dicen, bueno, entonces también tenemos nosotros por Abraham herencia en el pueblo de Israel. Y entonces ya se empiezan ellos a enchufar, ¿verdad?, a las bendiciones del pueblo de Israel. Y empiezan entonces, dice, entonces tenemos que ver nuestras raíces, porque entonces, ¿qué estamos haciendo en este cristianismo? ¿Qué es este cristianismo que cree en 3 dioses? Amén. Y entonces mucho judío cristiano no cree en la Trinidad. Otros sí creen en ella, ¿verdad? Y hay una mezcla, depende de si es el grupo que esté de Miami, si es el grupo que viene de Argentina, en fin, depende, o el de Guatemala, ¿verdad? Depende a qué grupo se va uno integrando, tiene su forma de pensamiento, de sus raíces. Pero, ¿cómo sé que me voy judaizando? Primero, empiezan con los nombres. Jesús no es su nombre es Yeshua. Unos dicen que es Yeshua, otros dicen que es Yahshua, otros dicen que es Yehoshua, de tal manera que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero eso sí, lo pronuncian en hebreo, ¿verdad? Y uno se impresiona, realmente Yeshua significa Dios salva, ¿verdad? Bien, también Jesús significa Dios salva, mi hermano. Bien, entonces ellos empiezan a pronunciar palabras hebreas, ¿verdad? Y entonces ya empiezan el nombre de Dios, ya empiezan, y bendito sea el nombre de Hashem, ¿verdad? Siendo una distorsión lingüística. Hashem significa el nombre, mi hermano, ¿verdad? Y muchos dicen, en el nombre de Hashem, están diciendo en el nombre del nombre. Amén, pero bueno, como se trata de repetir porque se oye bonito, pues Hashem, ¿verdad? Y no, pues entonces es Yahweh, otros le llaman Yahweh, amén. Y el asunto empiezan a hablar palabras hebreas, ¿verdad? Otros empiezan a adoptar en lugar del Mateo evangélico que usted y yo tenemos, mi hermano, adoptan el libro de Mateo hebreo, ¿verdad? El
muy particular que ellos han traducido, y entonces se va uno yendo por allá. Insinúan, aunque no obligan, a la circuncisión. Pero sí empiezan llevando a las fiestas, a la fiesta de la Pascua, que hay que celebrar la fiesta de la Pascua, que hay que celebrar la fiesta de Pentecostés, que hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, y entonces empiezan a hacer la mezcla de la ley con la gracia. El judío mesianismo no es más que ley más gracia, y esto está totalmente prohibido por el libro de Gálatas. Amén. ¿Hay que estudiar las fiestas judías? Por supuesto que hay que estudiarlas, porque en ella hay mucha revelación del ministerio del Señor Jesús, por supuesto. Por ejemplo, ahorita acaba de empezar Rosh Hashanah, que significa el Año Nuevo Judío. Bueno, amén, gloria a Dios. Hay que estudiarlo, hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos capacitados más para conocer el ministerio del Señor Jesús. No para que aprendamos lo que está señalado para los judíos. Si no, al rato vamos a empezar con Shabbat, mi hermano, ¿verdad? Entonces, el judío mesianismo nos quiere arrastrar. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la intención del judío mesianismo? El mismo que tuvieron, mi hermano, cuando empezó la iglesia. Aquella misma confrontación que existía, mi hermano, entre el grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. Aquellos que no son judíos porque no son hijos ni de madre judía, ni son hijos de padre judío, quieren por herencia, ya sea de apellido, ¿verdad?, denominarse judíos. Y como tales, quieren ellos aparentar que guardan más la pureza de la revelación del pueblo hebreo que la iglesia de Dios. Esto no es más que, mi hermano, así se confundió Elena G. de White y ahora tiene al adventismo mezcla de ley con gracia. Amén. Y no son ni una cosa ni son la otra. Y posteriormente tienen que inventar otra doctrina para complementarla y luego otra doctrina para complementarla, y cuando vienen a ver ya se desviaron del blanco. Lo mismo el judío mesianismo tiene esa intención de pretender, reclamar que ellos conocen la pureza de lo que Dios quiso enseñar. Mi hermano, lo que Dios quiso hablar está muy claro en Hebreos 1. En el principio y en la antigüedad, Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amén. Y para eso tenemos nosotros el nuevo pacto, el que vino a revelar el Señor Jesús, y que ahora Jesucristo Señor nuestro está pendiente de que se cumpla lo que Él vino. Lo que les juzgarán a ustedes son mis palabras. Las palabras que yo les he dicho, esas las juzgarán. Y todo lo que salga de su boca también los juzgará. Amén. Entonces, mi hermano, ya no tenemos que ir a lo que Moisés habló. Juan 1 dice, por Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad, o sea, la salvación, mi hermano, fue dada por Jesús. Así que o volvemos a las obras de la carne a través de la ley, que es el judaísmo, o permanecemos en la gracia de Jesucristo. Amén. Usted decide si oye jilgueros que cantan bonito, oye usted la voz del Espíritu que le reconviene y le exhorta a vivir en santidad,
y bajo la dirección de la palabra del Señor Jesús. Bien, amados, de esta manera concluimos con el tema de las sectas. El Instituto Bíblico Radial, dentro del tema de la materia apologética, lo que hemos dado a conocer es conocimiento universal que usted puede adquirir a través de libros, ¿verdad? A través de documentales que hay en Wikipedia, documentales, material impreso que hay abundantemente en el Internet y en YouTube. Usted puede entrar, nosotros no hemos más que recopilado la información y entregada a usted, y algunas cosas constatadas en forma directa y personal. Bien, se despide de ustedes este fin de semana, que el Señor guarde, multiplique y abunde, que se congregue usted estos días de fin de semana, bendiga y adore a su único y verdadero Dios. No se aparte de la fe de Jesús, lea las Escrituras, escudriñelas y viva bajo su palabra. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, y se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puertas del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida, Radio 97.3. La próxima semana estaremos hablando de las religiones y su concepto del fin del mundo. Hasta pronto.